Hola, buenas tardes. Seguimos con eh, el tema dedicado al carácter científico de la teoría de la evolución en la asignatura de Filosofía de la Biología. Estábamos viendo en la clase anterior, al final, las objeciones que se habían hecho desde dentro de la propia biología a la teoría sintética de la evolución. Y nos habíamos quedado eh, pendientes de ver una última objeción, que era la teoría del equilibrio puntuado, se suele decir, aunque es una mala traducción. Quizás mejor traducción decir equilibrio interrumpido o equilibrio pautado incluso, propuesta fundamentalmente por Niels Eldredge y Stephen Jay Gould. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver ahora en esta clase. Muy bien, la teoría del equilibrio interrumpido o del equilibrio puntuado eh, fue propuesta en los años 70, si no recuerdo mal, fundamentalmente por Eldredge y Gould. También Stephen Stanley elaboró alguna propuesta adicional. La idea fundamental es que la evolución no es gradual, es decir, es una propuesta que choca fundamentalmente con el gradualismo filético, que es la posición darwinista ortodoxa. Lo que dice la teoría del equilibrio, vamos a seguir utilizando la traducción habitual, aunque ya os digo que no es muy correcta. La teoría del equilibrio puntuado es que las especies pasan por largos periodos de estasis, es decir, largos periodos en los que no hay cambio evolutivo apreciable, cambio morfológico, sino que se mantienen estables en su morfología, y esos periodos se ven interrumpidos bruscamente por periodos de especiación en los que surgen nuevas especies, y es ahí, en ese momento en el que surgen nuevas especies, en los que se concentra todo el cambio morfológico. Es decir, que lo que separa el cambio que separa una especie de otra no es un cambio que se va produciendo lentamente y gradualmente a lo largo del tiempo. Es decir, no se van separando las dos especies de una forma gradual, sino que esa separación se produce de forma rápida, relativamente rápida. Claro, estamos hablando a lo mejor de varios miles de años, o decenas de miles de años, pero de forma relativamente rápida en comparación con la posición ortodoxa darwinista. Esto significa entonces que ese cambio adaptativo está concentrado en los periodos de especiación. Son periodos acotados en el tiempo, y luego, una vez que la especie nueva alcanza un estado ya suficientemente adaptado a las nuevas condiciones, ya apenas experimenta cambios a lo largo de su historia. Estos cambios obviamente se suelen dar en lugares muy concretos y en poblaciones muy pequeñas. Esto es algo que, como ya vimos, había establecido también como la forma más habitual de especiación Ernst Mayr, ¿no? La especiación alopátrica, como vimos, solía producirse porque una pequeña población se desgajaba, se separaba de la población principal y empezaba a cambiar de forma independiente a la población principal. Al ser una población pequeña, esos cambios se podrían dar de una forma relativamente rápida. O sea, esto no chocaba frontalmente con alguna de las ideas propuestas dentro de la teoría sintética. Al contrario, se podría considerar como una elaboración a partir de estas ideas, de esta especiación que ya había formulado Mayr. Pero hay aquí alguna novedad que sí es importante y fundamental.
la novedad no está tanto en que durante el periodo de especiación se produzcan cambios relativamente rápidos, porque esto es lo que cabe esperar en una población pequeña, el llamado efecto fundador, sino que después, una vez que ya se ha producido ese proceso, ya no se esperan cambios eh, fundamentales, cambios importantes, ni siquiera cambios pequeños y graduales en las especies. Una vez que una nueva especie ha quedado constituida, pues digamos su morfología permanece bastante estable. Eh, Esto explicaría, por cierto, por qué en el registro fósil es tan difícil encontrar formas intermedias entre dos especies. Porque justamente esas formas intermedias serían aquellos individuos que estarían experimentando ese cambio rápido en un periodo de especiación. Pero claro, como hemos dicho, esos cambios se producen en poblaciones pequeñas y en lugares muy concretos, de manera que es muy poco probable que alguno de esos individuos fosilice. Y por eso el registro fósil tiene tan pocas formas intermedias eh, que claramente se puedan situar entre dos especies ya constituidas. Aquí tenéis dos cladogramas en los que se puede ver de una forma bastante gráfica la diferencia entre el gradualismo filético, que sería la posición ortodoxa del darwinismo, y el equilibrio puntuado, que sería el árbol que tenéis a la derecha. Como veis, según el gradualismo filético, siempre habría cambios graduales, tanto en los periodos de anagénesis, recordar esto de la última clase, como en los periodos de cladogénesis, siempre serían graduales, sería el mismo proceso en los dos casos, actuando de manera gradual, mientras que, según la teoría del equilibrio puntuado, lo que tenemos son periodos donde los cambios se acumulan rápidamente y luego líneas verticales que simbolizan los, la existencia de una especie en el tiempo, pero ya sin experimentar ningún cambio significativo. Hay posiciones intermedias, como sería la de George Gaylord Simpson, que es, como recordaréis, uno de los padres fundadores de la teoría sintética. Simpson hablaba de evolución cuántica y esto significaba que los cambios podrían ser en algunos momentos muy rápidos. El propio Darwin también hablaba de diferentes ritmos evolutivos. Es decir, que la idea de que puede haber cambios relativamente rápidos, comparativamente rápidos, en unos linajes, en la evolución de determinados linajes, no era una idea radicalmente nueva. Y por lo tanto no era esto realmente lo que chocaba más con la teoría sintética. Digamos que el problema quizás estaba más en los periodos de estasis, porque ahí parecía como que no estuviera actuando ningún tipo de selección natural y por lo tanto no hubiera evolución. Ahora comentaremos algo al respecto. Efectivamente, durante mucho tiempo ha habido una gran escasez de formas intermedias. Ya desde el tiempo de Darwin se conocía alguna, como por ejemplo esta del Archaeopteryx, que tiene rasgos de reptil y rasgos de ave. Tiene plumas como cualquier ave, pero tiene una cola parecida a la de un reptil, tiene unas pequeñas garras y tiene dientes, de manera que son características a medio camino entre el reptil y las aves. Con el tiempo, sin embargo, se han ido descubriendo más formas intermedias.
Eh, es verdad que todavía son comparativamente escasas si las ponemos en relación a todos los fósiles que conocemos. Pero digamos que el número de formas intermedias ha ido aumentando en los últimos años. Por ejemplo, fijaos en estos descubrimientos más recientes, todos ellos, creo, producidos en el siglo XXI. El caso muy famoso de Tiktaalik se descubrió en el 2004. Sería un fósil de un organismo que vivió hace unos 375 millones de años y es una forma intermedia entre un pez y un tetrápodo. Ahí tenéis una reconstrucción de cómo podría ser cuando estaba vivo. Abajo tenéis el fósil. Eh, Tenía aletas y tenía espinas radiales y tenía escamas y agallas, y estos son rasgos de un pez, pero también tenía huesos en la muñeca, que le servían para utilizar las aletas para moverse por tierra. Eh, Tenía cuello, cosa que no tiene ningún pez, tenía hombros y tenía costillas, como los vertebrados tetrápodos. Por lo tanto, es una forma intermedia entre un pez y un tetrápodo terrestre. Eh, Tenéis al lado a uno de los fósiles eh, más antiguos de primates, Darwinius massilae, que se descubrió en 2009 y tiene unos 47 millones de años. Debería ser algo parecido a un lemur y es, como os digo, una forma transicional entre un primate y especies ancestrales. Eh, Son también famosos estas otras fases intermedias. Son animales de hace unos 245 millones de años y estaban a medio camino entre un reptil y un mamífero, porque eran ovíparos y tenían escamas como los reptiles, pero también tenían bigotes y tenían sangre caliente y pelo como los mamíferos. Tenéis abajo una reconstrucción de cuál podría ser su apariencia. Son Trinaxodon y Zygognathus. Bueno, luego el registro fósil. Sí, perdón, Heraclio quería preguntar algo. Adelante. Adelante, ¿Cómo Heraclio. puede saber que tenían, cómo se puede saber que tenían sangre caliente? Buena pregunta, pues no sé los detalles, la verdad, pero eso los paleontólogos tienen ya forma de averiguarlo, puesto que se ha podido determinar también en algunos dinosaurios que tienen sangre caliente. Eh, Habría que ir a un libro especializado para ver los detalles, ¿no? Pero digamos que esto es algo que ya está al alcance de la paleontología actual, ¿no? Determinar, al menos en algunos casos, si tenían sangre caliente o no. Vale, gracias. Nada. Eh, bueno, luego tenemos en el registro fósil también más formas intermedias, formas transicionales, entre el caballo actual, por ejemplo, y sus ancestros más primitivos. Y también uno de los registros fósiles más conocidos pues es el linaje de los homínidos y también ahí tenemos formas transicionales, ¿no? Que podrían considerarse a medio camino entre dos especies, aunque en ese caso eh, sería más discutible porque esto siempre está sujeto a revisión, ¿no? Si son realmente formas transicionales o si son ya especies constituidas de manera y son diferentes a otras, ¿no? Fijaos, en el origen de las especies, Darwin solo introduce un dibujo, solo pone un dibujo y es de este. Como veis, se trata de un árbol filogenético. Eh, y ahí encontráis
que en el centro Darwin ha puesto a dos linajes que apenas evolucionan, que apenas cambian nada. Y por tanto, parece que Darwin estaba teniendo en mente también esa posibilidad, la posibilidad de que hubiera especies que estuvieran en lo que Gould y Eldredge llamaban estasis, ¿no? Eh, Luego, las otras, como veis, pues encajan muy bien en lo que podríamos llamar el gradualismo filético. El gradualismo filético. Eh, ¿Es esto tan diferente, tan distinto de lo que Gould y Eldredge estaban proponiendo? Eh, Darwin, insisto, admite en el origen de las especies que los ritmos evolutivos pueden cambiar. Puede haber especies que evolucionan más rápidamente que otras, o periodos en los que una especie evoluciona rápidamente y periodos en los que el ritmo de su evolución es más lento. Eh, por otro lado, él admite que la evolución puede actuar, natural, puede actuar también de forma intermitente o incluso no producir ningún tipo de cambio, como en esos dos linajes que aparecen ahí en el centro de la imagen. Eh, Parece que si admitimos esto, pues la posición de Darwin es más abierta de lo que se suele pensar. Se puede encajar, ya hemos visto que, bueno, que los periodos de cambio rápido evolutivo que señalan Gould y Eldredge son periodos que no son saltaciones, no son saltaciones, no son macromutaciones que producen de la noche a la mañana una nueva especie. Eso no es lo que están teniendo en mente. Por lo tanto, no es una recuperación del viejo saltacionismo que era una de las escuelas rivales del darwinismo, ¿no? Que estos periodos pueden durar decenas de miles de años, eh, incluso más. Y por lo tanto, que se trata de un cambio relativamente rápido, pero no instantáneo. Si utilizamos una escala de tiempo más fina, veríamos que en lugar de una línea horizontal, tendríamos ahí una línea inclinada, una línea en que se estarían produciendo cambios morfológicos, pero, pero que hasta cierto punto se podrían considerar graduales si la escala de tiempo que utilizamos es más fina. Como decía, esto no plantea un auténtico desafío a la teoría sintética de la evolución, de todas razones porque el propio Simpson había contemplado esa posibilidad. Serían más bien los periodos de estasis, pero hay maneras de encajar o de explicar esos periodos de estasis desde la teoría sintética. Hay una forma de selección natural, una modalidad de la selección natural, que es la selección estabilizadora, que hace que eh, las presiones selectivas hagan que una especie vaya oscilando entre una morfología y otra, pero que esas oscilaciones sean siempre dentro de un rango muy estrecho de valor. Porque si oscila demasiado y se sale de un valor por el lado izquierdo, digamos, entonces está en una situación de peligro porque eso ya no sería adaptativo. Y si se sale demasiado por el otro lado y adquiere para ese rasgo valores muy extremos por ese otro lado, pasaría lo mismo. Tampoco eso sería adaptativo. De manera que los, los individuos mejor adaptados serían aquellos que mantienen un fenotipo eh, acotado siempre entre dos valores determinados, aunque si uno analiza esa evolución de nuevo en una escala temporal más fina, lo que vería sería un movimiento en zigzag, ¿no? Visto
sin embargo, con una escala temporal de millones, veríamos pues solo una línea vertical. De manera que incluso los periodos de estasis podrían encajarse dentro de una explicación estrictamente darwinista. Por otro lado, el propio Eldredge da una explicación de esos periodos de estasis que podría encajar también dentro de una visión propia de la teoría sintética. Y es que las especies pueden variar muy poco en su morfología porque ante un cambio en el ambiente lo que hacen no es cambiar ellas, sino moverse de lugar, irse a un ambiente más apropiado, moverse a ambientes donde se encuentren en unas condiciones parecidas a las que tenían anteriormente. De manera que entonces no hace falta adaptarse a las nuevas condiciones ambientales y por lo tanto no hace falta variar. Si unimos ambas explicaciones, lo de la emigración de las especies y lo de la selección natural estabilizadora, pues podríamos explicar esos periodos de estasis. Bueno, es que lo importante es que si vamos al registro fósil, porque claro, estos son dos propuestas acerca de cómo se ha producido la evolución que pueden ser contrastadas empíricamente. Un elemento clave diferenciador sería realmente el grueso de los cambios evolutivos los encontramos únicamente en los momentos de especiación o en el registro fósil podemos encontrar evolución gradual a lo largo de periodos muy amplios. Bueno, pues de lo que se trata entonces es de ver en ese registro fósil cuál de estas dos visiones encaja mejor. Y lo que encontramos es que cada una de ellas tiene casos que encajan con esa explicación y otras que no, claro. Es decir, que tenemos casos claros de gradualismo filético, como el ejemplo este que tenéis ahí en la imagen, los caracoles del Plioceno, y tenemos otros casos que encajan más con la visión del equilibrio puntuado, porque encontramos periodos de estasis largos y por lo tanto los cambios evolutivos se han producido sobre todo en periodos cortos ligados a la especiación. Otro ejemplo de gradualismo lo tenemos en la evolución de Pericodus, que es un primate de hace unos 50 millones de años. Ahí tenéis distintas especies y veis cómo si recogemos todo eso en un esquema, toda esa variación dentro de cada especie, lo que nos queda finalmente parecido a un árbol evolutivo típico del gradualismo filético. Y otro ejemplo de evolución gradual pues sería la de los radiolarios, que son protistas ameboides que forman parte del plancton. Y ahí tenéis también su árbol filogenético y como veis encajarían en la explicación del gradualismo filético, la ortodoxa, como venimos diciendo. Sin embargo, encontramos también casos que encajan con la posición de la teoría del equilibrio puntuado. Un caso que mencionan Gould y Eldredge es el de los trilobites, en los que podemos encontrar efectivamente largos periodos de estasis. Por lo tanto, aquí lo que en realidad se está discutiendo, bueno, también el caso de los bivalvos, encontramos que encajan bien con la posición de Gould y Eldredge, bivalvos del terciario y cuaternario.
Aquí en realidad al final de lo que se trata de ver es la frecuencia con la que se dan cada uno de estos cambios evolutivos. Parece aceptado ya por todo el mundo que se dan los dos tipos y se trataría de ver cuál es más frecuente o incluso si es más frecuente esa forma, digamos, intermedia que podría ser la propuesta de Simpson, ¿no? Eh, de manera que la teoría del equilibrio puntuado, aunque se presentó como una refutación de la ortodoxia darwiniana, hoy día no se ve de este modo. Que siguen quedando algunos que consideran que esto es un desafío para el darwinismo que este no ha podido superar. Por ejemplo, José Luis San Pedro, en su libro de 2002, de Construyendo a Darwin, lo presenta de esta manera. Pero esta es una posición minoritaria. En la actualidad, la mayoría considera que esto se puede integrar perfectamente en la teoría sintética. Bien, en años posteriores se han descubierto fenómenos adicionales que no eran bien conocidos o eran completamente desconocidos en el momento en que se estaba formando la teoría sintética, que han, que han chocado también con los planteamientos de la teoría sintética. Y esto ha generado una discusión que continúa, que está perfectamente viva, acerca de si es necesario ampliar la teoría sintética. Son pocos los que dirían que todo esto es un desafío radical a la teoría sintética y que lo que hay que hacer es sustituirla por una teoría completamente nueva. Muy poco. Yo diría que prácticamente nadie defiende algo tan radical, aunque siempre habrá alguien, supongo, claro. La discusión está entre los que consideran que la teoría sintética, con los recursos que tiene, los recursos teóricos, puede terminar encajando bien todos estos fenómenos, si es que no los ha encajado ya, en algunos casos se dice que sí, y los que mantienen que sería necesario ampliar la teoría sintética, se habla de una síntesis ampliada, de manera que se pueda mantener el núcleo central de la teoría sintética, particularmente la idea de la selección natural como motor de la evolución y causa fundamental de las adaptaciones, o causa central de las adaptaciones, pero añadiendo que las novedades evolutivas no surgen en este proceso, sino que surgen mediante procesos diferentes, y añadiendo que la selección natural no es el único mecanismo que puede explicar la evolución biológica. Ya se sabía, la teoría sintética lo afirma, que puede haber causas de la evolución diferentes de la selección natural, por ejemplo, la deriva genética. Pero podría haber mecanismos todavía desconocidos que también tuvieran un importante papel evolutivo. En concreto, hay 4 fenómenos que se considera por parte de los defensores de la síntesis ampliada que cambiarían, que están cambiando ya de hecho, de manera sustancial el contenido de la teoría sintética y sobre todo la centralidad de la evolución por, por selección natural y no digamos la cuestión del gradualismo, ¿no? El primer fenómeno sería la plasticidad fenotípica, el hecho de que un mismo genoma puede dar lugar a fenotipos muy distintos dependiendo del ambiente. Esto se conoce bien en plantas. Es decir, que los mismos genes de los mismos organismos pueden dar fenotipos muy distintos en función del ambiente.
la construcción de nichos, es decir, los organismos no se adaptan pasivamente al ambiente, sino que construyen su propio ambiente y por lo tanto coevolucionan con ese ambiente, lo van modificando de formas nuevas. Es una interacción constante entre organismo y ambiente, no es un ambiente que obliga a la evolución porque el organismo se tiene que adaptar necesariamente a ese ambiente tal y como es. Otro fenómeno sería lo que se conoce como herencia inclusiva o extragenética, es decir, no solo hay que contar con el papel evolutivo de los genes que se heredan, sino que también hay una herencia epigenética que tiene relevancia porque altera la expresión de los genes y no cambia la secuencia de aminoácidos, perdón, no cambia la secuencia de nucleótidos, eh, por lo tanto no altera la información del gen como tal, pero sí cambia la expresión de ese gen. De manera que puede producir resultados fenotípicos muy importantes. Y esa herencia epigenética está influida por el ambiente, por cambios en el ambiente. ¿Significa esto una herencia de caracteres adquiridos al modo lamarckiano? Bueno, ese es un tema discutible. Obviamente parece que hay ahí un cierto tipo de herencia de caracteres adquiridos, pero hasta qué punto esto es un fenómeno lamarckiano o no es algo en discusión y desde luego muchos rechazan que digamos, esto sea algo que podríamos llamar estrictamente lamarckiano, porque, como acabo de decir, no hay una incorporación de información procedente del ambiente que quede codificada en, en la secuencia de nucleótidos de los genes y por lo tanto no se ha roto, lo que llamábamos en una clase anterior el dogma central de la biología molecular. No ha ingresado esa información del ambiente en el interior de los ácidos nucleicos, sino solo en la expresión de los genes. Bueno, esto es una cuestión compleja, como digo, y de matices que continúan en discusión, ¿no? Y luego también una herencia cultural mediante la cual se transmiten conductas, que puede tener también una importancia evolutiva grande. Y en cuarto lugar están los fenómenos descubiertos sobre todo en Evo-Devo, en la biología evolutiva del desarrollo, que tienen que ver con el papel de los sesgos en las constricciones del desarrollo. Es decir, no todas las formas son posibles en un determinado linaje. No, hay cosas que estarían prohibidas, por decirlo así, porque la selección natural, por mucho que lo quisiera, no podría conseguir que en ese linaje se produjeran ese tipo de rasgos. Eso es lo que tradicionalmente se han llamado constricciones en el desarrollo. Eso está recogido también en la teoría sintética. Esto, digamos, que no sería nuevo. Lo nuevo ahora sería que, mientras que esas constricciones eran vistas en la teoría sintética como teniendo un papel puramente negativo, determinadas formas no son posibles, y eso explicaría los huecos en el, digamos, en el campo de formas posibles, los huecos que quedarían de formas que no se dan, aunque serían posibles, pensables al menos. Lo que viene a decir Evo-Devo es que esos sesgos en el desarrollo ontogenético, primero, son muy importantes desde el punto de vista evolutivo, más de lo que se había pensado hasta ese momento. Y en segundo lugar, tienen un papel creativo, no meramente negativo, sino que precisamente son constricciones que favorecen el que determinadas formas proliferen. La teoría sintética lo veía de forma negativa, determinadas formas no pueden ocurrir porque las constricciones lo impiden,
En cambio, Evo debo poner énfasis en de esas de esos sesgos en el desarrollo. Es decir, la evolución va abriendo caminos evolutivos nuevos, novedades importantes evolutivas, justamente porque los procesos de desarrollo van cambiando en determinada dirección. Esto implica que los genes no tienen tanta importancia en la evolución como afirmaba la teoría sintética, que hay otros procesos que no están estrictamente codificados genéticamente y que tienen una gran importancia evolutiva. Esos procesos de desarrollo, digamos que mm, eh, obedecen en buena medida, no es que carezcan de una base genética, obviamente, pero obedecen en buena medida a la forma en que están regulados los genes que codifican para la formación de proteínas en un determinado momento del desarrollo. Si, si esos genes reguladores cambian, entonces los resultados son cambios muy importantes en esos procesos de desarrollo, en esos procesos de desarrollo. De manera que no estamos ahora ante la posición tradicional de pequeños cambios puntuales en los genes somáticos que producen pequeñas modificaciones en el fenotipo, sino que estamos ante un proceso diferente en el que pequeños cambios en los genes reguladores pueden generar cambios importantes en el fenotipo porque han generado previamente cambios eh, considerables, al menos, en los procesos de desarrollo. Bueno, ese sería básicamente la posición en el debate actual, un debate que no está cerrado, que no está cerrado. Eh, Sigue habiendo defensores de la posición ortodoxa y mantienen que todo esto lo puede encajar bien la teoría sintética. De hecho, pues algunos de ellos ya eran fenómenos bien conocidos, por ejemplo, la construcción de nichos. La construcción de nichos, dicen los más ortodoxos, no es nada nuevo. Eso Darwin lo había estudiado muy bien en su libro sobre las lombrices. Si hay un organismo que modifica su entorno de manera radical, son las lombrices de tierra, como sabe cualquier agricultor. Y Darwin le dedica un libro entero a las lombrices de tierra, de manera que esto no es algo nuevo ni desconocido. Eh, lo que ocurre es que para la posición ortodoxa, la construcción de nichos, lo único que hace es mostrar que la selección natural tiene que habérselas con un ambiente dinámico y un ambiente que también está sujeto a cambios producidos por el propio organismo. En cambio, los partidarios de la síntesis AMPA creen que la construcción de nicho es un factor evolutivo más comparable a la selección natural. Y con la plasticidad fenotípica se puede decir lo mismo. En la posición ortodoxa esto es un fenómeno conocido y sobre todo en plantas, pero digamos que su valor evolutivo pues es modesto porque esto lo único que hace es que los mismos organismos puedan tener un fenotipo diferente dependiendo del entorno, pero digamos que dentro de unos límites, etcétera, ¿no? En cambio, para los partidarios de la síntesis ampliada, este mecanismo puede tener una gran importancia evolutiva. Y lo mismo con la herencia epigenética, está en discusión cuántas generaciones puede durar esa herencia epigenética. Eh, los más ortodoxos dicen que no dura lo suficiente como para que tenga relevancia evolutiva. Los más partidarios de la heterodoxia, por decirlo así, o del choque con las posiciones más conservadoras, pues mantendrían que esto es una forma de herencia que no ha sido tenido suficientemente en cuenta, que sí hay aspectos lamarckianos en este asunto y que esto cambia entonces de manera sustancial el planteamiento de la teoría sintética. Y lo mismo con el papel de las constricciones, ¿no? Os leo dos textos
que pueden ejemplificar esas dos actitudes, ¿no? Perdón, Heraclio quería preguntar algo. Adelante, Heraclio. Sí, es que con lo de, no sé, creo que en evolución nos pusieron un pájaro carpintero, no podía tener un taladro que taladrara, aunque se le llama, pero no sé bien cómo, no sé si eso, pero no sé bien cómo eso puede tener carácter positivo, de constructivo en lugar de... No tengo muy bien, pero intuyo por la pregunta, ¿no? El ejemplo del pájaro carpintero, etcétera, ¿no? Bueno, eso construya. eh, no quiere decir que cualquier constricción que encontremos, cualquier ejemplo de constricción en el desarrollo, tenga un carácter creativo, ¿no? En lo que insiste Bodego es que en muchas ocasiones lo tiene y eso no se ha visto, ¿eh? Y eso no se ha visto con anterioridad. Que el papel que tienen los cambios en el proceso de desarrollo ha quedado marginado por completo en el estudio de la evolución realizado por la síntesis evolutiva. Que de hecho ni hubo una integración de la embriología o la biología del desarrollo en la explicación evolutiva tradicional, ni en la actualidad los más ortodoxos le están prestando suficiente atención a la importancia que tienen esos cambios en los procesos de desarrollo. Es decir, los procesos de desarrollo no solo han ido evolucionando a lo largo del tiempo, sino que sus propios cambios evolutivos han sido una pieza fundamental en la aparición de novedades evolutivas, ¿eh? Si te interesa un poco el debate, yo tengo un artículo con el profesor de la Facultad de Ciencias, el catedrático de Biología Animal, Ramón Muñoz Chapuli. Está en mi página web y también lo puedes encontrar en la revista Encuentros en la Biología, que es donde se publicó. Y ahí discutimos los dos sobre esta cuestión, ¿eh? Yo me pongo más en la postura del darwinismo ortodoxo. Ahora ya no sería tan ortodoxo como en aquel momento, estaría más abierto a una posición cercana a la que defendía en ese artículo Ramón Muñoz Chapuli. Y él defiende claramente la posición de los que desde Evo Devo señalan que las auténticas novedades evolutivas están ahí, en estos procesos de desarrollo, y que las pequeñas mutaciones en los genes somáticos que producen cambios graduales, eso lo único que proporciona es el ajuste fino, dicen ellos, el ajuste fino al medio, ¿eh? Eh, pero, pero para poder explicar ese ajuste fino al medio, primero se tienen que producir las grandes novedades, ¿eh? O por decirlo de otra manera, como veíamos en la clase anterior, la teoría sintética puede explicar the survival of the fittest, la supervivencia de los más aptos, pero no puede explicar the arrival of the fittest, la llegada de los más aptos. Es decir, no puede explicar la aparición de auténticas novedades evolutivas importantes, que además se producirían a un ritmo relativamente rápido también. De nuevo, no estamos ante posiciones saltacionistas, pero ahí habría la posibilidad de cambios muy rápidos, relativamente hablando, ¿no? Es decir, que desde Evo Devo lo que se subraya es que hay casos cada vez más documentados de este tipo de aparición rápida de novedades evolutivas, de sesgos en el desarrollo, podríamos decir, pero que tienen un papel creativo y que eso no ha sido tenido suficientemente en cuenta por la teoría sintética, y sin embargo es ahí donde estaría realmente el origen de las novedades evolutivas importantes. Básicamente, sería básicamente la idea. Eh, eh, para terminar esta parte, estos dos textos, ¿no? Uno es de Stephen Jay Gould, que representaría, digamos, la postura más rupturista,
y otro es de Massimo Puglisi, que es un filósofo de la biología, que postura intermedia, la defensora de la síntesis ampliada. Faltaría por poner un tercer texto, pero yo creo que no tendría demasiado interés, de un defensor de la ortodoxia, alguien que dijera, no, aquí no hace falta cambiar nada. Hay autores que lo han dicho y además importantes. Por ejemplo, si buscáis artículos de Douglas Futuyma, que es un gran biólogo evolutivo, pues Futuyma es uno de los defensores más claros de la ortodoxia. Y hay montones de textos donde lo dice, ¿no? En el texto de Gould, que es de su obra, de su gran obra, La estructura de la teoría de la evolución, creo que es el título, ¿no? Sí, la estructura de la teoría de la evolución, dice así, en la página 27, dice, pienso con Darwin que el armazón darwiniano, y no solo los cimientos, persisten en la estructura emergente de una teoría de la evolución más adecuada. Claro, el armazón darwiniano podría permanecer en una teoría de la evolución más adecuada. Pero también sostengo que los cambios sustanciales introducidos en la segunda mitad del siglo XX han creado una estructura tan expandida en torno al núcleo darwiniano original y tan engrandecida por nuevos principios explicativos a nivel macroevolutivo, ahí está pensando sobre todo en su teoría de los equilibrios puntuados, que la exposición completa, aun sin salirse de la lógica darwiniana, debe interpretarse como básicamente distinta de la teoría canónica de la selección natural y no como una simple extensión de la misma. Es decir, que no bastaría con considerar que añadiendo algunos principios explicativos nuevos para estos fenómenos, ya se sale del paso. La estructura fundamental darwiniana será, dice Gould, pero aquí estamos, lo que se necesita es una teoría diferente, ¿eh? Que contenga como una parte a esa estructura darwiniana. Por su parte, Puglisi, que defendería una posición más moderada, dice lo siguiente. La plasticidad fenotípica, la evolucionabilidad, que es un concepto del que no hemos hablado, pero es interesante, estaría ligado a la cuestión esta que hemos dicho de Evo-Devo, la epigenética, la construcción de nichos, la variación facilitada y todo eso han venido para quedarse. Marcan avances significativos en nuestra comprensión del mundo. No hay ciertamente necesidad de antagonismo entre los partidarios de cada lado en la disputa. Se está refiriendo a los defensores de la teoría sintética frente a los de la teoría sintética ampliada. Podemos y debemos trabajar juntos en beneficio de la ulterior investigación biológica, pero es difícil ver, dado todo lo mencionado y mucho más, cómo pueda justificarse la renuencia para reconocer que la biología está entrando en una nueva fase de su historia. Es decir, aquí están cambiando cosas importantes, ¿no? Una fase apasionante que afortunadamente estará pronto en las manos de los actuales estudiantes de grado e investigadores jóvenes. Puglisi deja ahí abierta la posibilidad de esa ampliación por parte de las generaciones jóvenes e incluso, pues quién sabe, al final, pues si esa ampliación es o no posible del todo. Y si no fuera posible del todo, pues habría que estar abierto a un cambio teórico más importante. Esa es una posibilidad que hay que contemplar, aunque Puglisi señala porque la ampliación de la teoría puede ser suficiente. Muy bien, y con eso terminamos la discusión científica de la teoría, es decir, las objeciones que se han hecho desde la ciencia, y ya vemos que, aunque el debate está abierto, que no
se pueden considerar como una reflexión de la teoría, como a veces se oye decir, ¿no? La teoría sigue en pie y lo que está en discusión es si necesita ser cambiada de una forma radical o solo necesita ser ampliada. Es decir, si tenemos que cambiar partes fundamentales de su estructura o sencillamente tenemos que añadir, hablar en términos. Bien. Vamos ahora entonces a hablar de las objeciones filosóficas de la teoría que se han planteado contra la teoría de la evolución. Y esas objeciones filosóficas fundamentalmente se centran en un problema, que es el problema de la tautología. El problema de la tautología. La formulación más influyente de ese problema, y es de la que nos vamos a concentrar, la formuló Karl Popper, el famoso filósofo de la ciencia Karl Popper. Popper él se formó como físico, pero a partir de los años 70 empezó a interesarse por la biología, porque empezó a elaborar una epistemología evolucionista que hacía una analogía entre el desarrollo científico, la competencia entre teorías científicas y la evolución de las especies, y la lucha entre los más aptos para la lucha entre los individuos, perdón, para luchar por la supervivencia y por la reproducción, que determinaría quiénes son los más aptos. Esta analogía a Popper le fue interesante y por eso se empezó a interesar también por estudiar más a fondo la teoría de la evolución, pero como vamos a ver, no lo hizo con demasiada fortuna. En todo caso, para exculpar un poco a Popper, hay que decir que no fue el único que hizo esta objeción. Luego veremos los nombres de algunos otros autores. Popper en realidad ha tenido influencia sobre biólogos importantes como Peter Medawar, como Ernst Mayr, incluso como Willy Hennig, el padre de la cladística, como Francisco Ayala o como Gunther Westerhäuser, puede considerarse prácticamente un discípulo suyo, pero curiosamente su influencia sobre estos biólogos no ha sido en sus posiciones sobre la biología, porque como vamos a ver, sus posiciones sobre la biología eran bastante extrañas, bastante criticables. Su influencia sobre estos biólogos fue más bien en su visión general de la ciencia, en el falsacionismo y en la importancia de la crítica racional y en el carácter hipotético de las teorías, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que su filosofía de la biología no fue muy tenida en cuenta, aunque esta objeción, la objeción de la tautología, sí que recibió bastante atención, pero para ser criticada, claro. Bueno, ¿qué aspectos de la filosofía de la biología de Popper son más destacables? Vamos a dejar de lado su epistemología evolucionista, en la que no podemos entrar, pero sobre la biología básicamente lo que hace es, por una parte, un análisis del carácter científico de la teoría de la evolución, unas propuestas de mejora, porque considera que la teoría de la evolución, tal y como está formulada, no es adecuada para explicar los cambios evolutivos, sobre todo no puede explicar la importancia de estos cambios evolutivos en un tiempo determinado. Es decir, cree que hay que acudir a mecanismos mucho más rápidos que la selección natural. Y luego su crítica del reduccionismo filosófico y su defensa del reduccionismo metodológico. De todos estos puntos,
El primero fue el que más atención ha recibido, pues, por esta cuestión que vamos a ver nosotros, del problema de la tautología. Su segundo punto, el de las propuestas de mejora, no convenció a nadie y últimamente ha sido ignorado tanto por filósofos como por biólogos. De vez en cuando alguien recuerda alguna de las propuestas de Popper, pero no fueron muy acertadas. Y luego, su tercer punto, pues también ha recibido mucha atención, pero en relación con el tema de la filosofía de la mente y la teoría de los tres mundos y el problema mente-cuerpo, etcétera, en el que nosotros no vamos a entrar. Por lo tanto, nos vamos a concentrar en ese primer punto. Lo que Popper dice sobre la teoría de la evolución, básicamente son estas 4 ideas, que como vamos a ver, fueron cambiando a lo largo del tiempo. La primera es que no hay leyes en la evolución. No hay leyes de la evolución. Eso lo dice en La miseria del historicismo, por ejemplo, en Conjeturas y refutaciones y en Conocimiento objetivo. 3 libros importantes en la bibliografía de Popper. No hay leyes de la evolución. Volveremos sobre esto en un tema posterior. En segundo lugar, Popper afirma que la teoría de la evolución, entendida como la supervivencia del más apto, tiene un carácter tautológico o casi tautológico, dice él. Una expresión un tanto extraña. Casi tautológico. Y como tiene ese carácter tautológico o casi tautológico, no es una teoría empíricamente contrastable, no es falsable. Una tautología no puede ser falsada. Esto lo dice, por ejemplo, en Conocimiento objetivo. Y claro, si no puede ser falsada, como sabéis, porque conocéis ya la filosofía de Popper, la filosofía de la ciencia de Popper, entonces tampoco tiene un carácter científico. Esto es una afirmación bastante fuerte. Claro, lo que está diciendo Popper es que la teoría de la evolución en realidad no explica nada, porque es una tautología, y por lo tanto es infalsable, y por lo tanto es científica. No es científica. Entendida como la supervivencia del más apto. Eso es importante. Claro, y si no es científica, entonces, ¿qué es? Bueno, Popper, en otros lugares, como por ejemplo en su libro Búsqueda sin término, que es su autobiografía intelectual, o en una conferencia titulada La selección natural y la emergencia de la mente, del año 77, afirma que se la puede considerar como un programa metafísico de investigación. Como un programa metafísico de investigación. O sea, que es una teoría metafísica en realidad. Fijaos, esta es una afirmación que a mí me parece sorprendente. Porque si realmente la teoría es tautológica, tampoco como programa metafísico podría ser especialmente interesante. Una tautología no es fructífera ni como idea científica ni como idea metafísica. Es difícil ver cómo salvar la situación de la teoría si realmente se considera que es una tautología, calificándola de programa metafísico. Yo al menos no entiendo bien cómo salvaría eso la situación. En esa conferencia que he mencionado, del 77, la selección natural y la emergencia de la mente, Popper en realidad se retracta del tesis 2, ya no afirma que la teoría tiene un carácter tautológico, pero dice algo todavía más fuerte. Dice que se la puede formular de una forma falsable, pero entonces en realidad está falsada, ha sido refutada. Y de nuevo uno piensa, bueno, y una teoría falsada se puede considerar como un programa metafísico fructífero. En fin, hay ahí
problemas de difícil encaje. Difícil encaje. Llegó un momento en que Popper prácticamente dejó de hablar en estos términos, porque yo creo que algunos biólogos amigos, entre ellos Francisco Ayala, le convencieron de que todas estas afirmaciones manifestaban una comprensión muy deficiente de la teoría de la evolución. Bueno, concentrándonos en la acción de que la evolución es tautológica. En realidad, como decía antes, esto no es una afirmación original de Popper, aunque algunos se la atribuyen exclusivamente a Popper. Esto lo habían dicho ya otros biólogos, no filósofos, como T.H. Morgan, uno de los padres de la genética, Waddington, uno de los grandes biólogos del desarrollo, Fisher, uno de los padres de la teoría sintética, Haldane y George Gaylord Simpson. O sea que biólogos de una gran talla habían sugerido la posibilidad de que la teoría se entendiera de una forma puramente lógica y que eso encerraba un peligro, el peligro de que la teoría al final se convirtiera en algo vacío. Esto, por lo tanto, era un problema presente en la discusión sobre la teoría desde hacía tiempo, no era una novedad introducida por Popper. Y fijaos que ahí la clave está en esta frase, la supervivencia de los más aptos, que por cierto es una frase de Spencer, de Herbert Spencer, y que Darwin, equivocándose, porque ya se ha visto después el problema que se generó, introdujo en, creo que la sexta edición del Origen de Dios. Si no lo hubiera introducido en el libro, es muy posible que nadie tuviera muy en cuenta esa frase, que al fin y al cabo era de un filósofo, y este problema a lo mejor no se habría planteado de una forma al menos tan acuciante. ¿En qué consiste el problema? Pues básicamente se trata de lo siguiente. Si podemos resumir la teoría de la evolución como la supervivencia de los más aptos, the survival of the fittest, o traduciéndolo a un lenguaje biológico más actualizado, solo los más eficaces biológicamente sobreviven, entonces estamos afirmando una simple tautología. Porque ¿cómo sabemos quiénes son los más eficaces? Pues viendo quiénes son los que han sobrevivido. Si yo digo, solo los más eficaces sobreviven, y me pregunto a mí mismo, bueno, ¿y quiénes son los más eficaces? Pues estos, que son los que han sobrevivido en la lucha por la supervivencia. Estos. Pues entonces lo que estoy diciendo al final es que si definimos a los más eficaces como aquellos que de hecho han sobrevivido, el enunciado solo sobreviven los más eficaces, lo que dice en última instancia es que solo sobreviven los que sobreviven. Si definimos los más aptos como aquellos que son los que han sobrevivido, entonces la supervivencia de los más aptos, lo único que viene a decir es que hay una supervivencia de los que sobreviven. Y obviamente eso es una frase vacía, no dice nada. Es una tautología. Una tautología, porque eso de cuasi tautología, como decía antes, es un poco extraño, ¿no? Es como decir que una señora está un poco embarazada, ¿no? Una tautología es cuestión de todo o nada, o un enunciado es tautológico o no lo es. Una tautología, como sabéis, es una ley lógica, es decir, un enunciado que siempre es verdadero, siempre es verdadero. Y por lo tanto no afirma nada sobre la realidad. Lo he formulado recurriendo al concepto de eficacia biológica, que es la traducción técnica actual de fitness, para que veáis que el problema no se resuelve, como alguna vez se ha dicho, eliminando la concepción tradicional de fitness
y centrándonos en la concepción actual de fitness. La concepción actual de fitness, eh, como creo que hemos comentado con anterioridad, se centra en el éxito reproductivo, no en la cuestión de la supervivencia, sino en el éxito reproductivo. La supervivencia no sería más que un medio para conseguir el éxito reproductivo, porque claro, para reproducirse hay que sobrevivir, claro está. ¿Eh? Y si no se sobrevive lo suficiente, pues llega a la edad reproductiva, etcétera, etcétera. Si nos centramos en ese significado actual de fitness, los más aptos serían entonces aquellos que dejan más descendientes en las siguientes generaciones. Pero si definimos así los más aptos, de nuevo la teoría se puede formular con una frase vacía y con una pura tautología. El que deja más descendientes de la siguiente generación, deja más descendientes de la siguiente generación. Es decir, si decimos los más aptos son los que dejan más descendientes de la siguiente generación y definimos los más aptos como los que dejan más descendientes de la siguiente generación, estamos diciendo los que dejan más descendientes de la siguiente generación, dejan más descendientes de la siguiente generación. Es decir, la tautología se reproduce con el significado actual de fitness. Eso no resuelve el problema. No resuelve el problema. Bien. Precisamente por eso, Popper considera que no se trata de una teoría científica. Como hemos dicho, si una teoría no es falsable y una tautología no puede ser falsada, entonces no es científica. Dice en un trabajo del 72, el problema con la teoría de la evolución es su carácter tautológico o casi tautológico. No parece que haya mucha diferencia, si es que hay alguna, entre el enunciado los que sobreviven son los más aptos y la tautología los que sobreviven son los que sobreviven. Pero como Popper necesitaba de la teoría de la evolución para su epistemología evolucionista, como hemos comentado antes, pues encuentra una manera de salvar la teoría, como explica en Búsqueda sin término, que es su autobiografía, eh, dándole un carácter metafísico. Es decir, la teoría de la evolución, pese a ser casi tautológica, no puede ser apartada porque es importante como recurso explicativo en la biología y además, aunque no tiene un carácter científico, porque no es falsable, se la puede considerar como un programa metafísico de investigación. Y así funcionaría en la propia biología, es decir, no sería propiamente una teoría científica capaz de generar hipótesis falsables, pero como programa metafísico inspirador de cierto tipo de orientaciones en la investigación. Como he señalado hace un momento, esto es problemático para empezar, porque si el darwinismo realmente fuera una tautología, tampoco parece que fuera muy interesante como programa metafísico de investigación. Yo al menos no veo como una tautología puede ser algo interesante como programa metafísico. En esa conferencia que he mencionado antes sobre la emergencia, Popper se retracta de la idea de que la teoría es puramente tautológica y admite que podría formularse de una forma no tautológica. Y en ese caso se convertía en una teoría contrastable empíricamente, en una teoría falsable. Pero entonces la experiencia lo que nos dice es que la teoría está plagada de excepciones, que su aplicación no es universal y que por lo tanto la podríamos considerar refutada en la medida en que los fenómenos de forma masiva no encajarían bien con ella. ¿En qué sentido
podemos formular la teoría para que se convierta en falsable, según Popper, para que deje de ser una tautología? Pues entendiéndola como la afirmación de que todos los rasgos complejos, todos, en los seres vivos, son el resultado de la selección natural. Todos los rasgos complejos son el resultado de la selección natural. Como sabemos que no es así, que hay rasgos complejos que son el resultado de otras formas en que la evolución procede, como por ejemplo la deriva genética, o que son subproductos evolutivos y no resultado de la acción directa de la selección natural, entonces la teoría es refutable, pero puede considerarse refutada porque no todos los rasgos son resultado de la selección natural. Hay rasgos que evolucionan y que no son adaptaciones. Bueno, esto, claro, es una afirmación que sorprendería a cualquier biólogo evolucionista, porque ningún biólogo evolucionista serio, importante, ha defendido jamás que todos los rasgos son adaptativos. Esto es lo que podríamos llamar un panseleccionismo que, en fin, podría decirse que es algo parecido a lo que criticaron Gould y Lewontin en un famoso artículo, Las pechinas de San Marcos, ¿no? La idea panglosiana de que todo rasgo en un ser vivo tiene una función y que por lo tanto ha sido seleccionado por la selección natural para cumplir esa función. Ya en su momento, algunos evolucionistas se quejaron de esta acusación precisamente porque esa visión pan-adaptacionista nunca ha sido la posición oficial dentro de la teoría sintética de la evolución. Y desde luego, si Popper lo que nos está diciendo es que para que la teoría pueda considerarse como científica hay que identificarla con el pan-adaptacionismo, pues sencillamente la mayoría de los biólogos dirían, no, no, de ninguna manera, es que jamás hemos pretendido que todos los rasgos sean el producto de la selección natural. Es verdad que puede haber habido algunos excesos, lo que criticaban Gould y Lewontin en este artículo sobre las pechinas de San Marcos, pero eso en todo caso han sido excesos que deben ser eliminados y la teoría no puede ir con el pan-adaptacionismo. De manera que esto no es una manera de salvar la teoría, sino que es una forma de confundir a la gente sobre las verdaderas pretensiones de la teoría de la evolución. Que hay rasgos no adaptativos ha sido algo que han subrayado siempre los biólogos evolucionistas, por lo que hemos comentado antes, por ejemplo, de las constricciones del desarrollo, las constricciones construccionales, por los defectos pleiotrópicos, es decir, un gen puede actuar, y esto es bastante habitual, sobre rasgos, no solo sobre un rasgo, sino sobre distintos rasgos. Y puede haber una presión selectiva sobre ese gen por uno de los rasgos, porque uno de esos rasgos sí es importante desde el punto de vista adaptativo. Y eso hace que la frecuencia de determinados alelos de ese gen pues varíe en función de el grado en que generan ese rasgo adaptativo. Pero por un efecto pleiotrópico eso puede estar modificando otro rasgo. Y esa modificación del otro rasgo, que está también evolucionando, no se hace ya por selección natural. La selección natural no está no es la causa del cambio en ese rasgo, sino que ese rasgo está evolucionando por un efecto indirecto, un efecto pleiotrópico, porque es el otro rasgo el que está siendo realmente seleccionado. Y luego porque siempre se ha admitido el papel
de las variaciones aleatorias, ¿no? De la deriva genética, etcétera, etcétera. De manera que ningún defensor de la teoría sintética aceptaría que se reformulase la teoría como una teoría panadaptacionista para poder considerarla como una teoría falsable y por lo tanto científica. Es decir, que esta manera en que Popper trata de resolver el problema que él mismo ha creado, de llamar a la teoría tautológica, infalsable y no científica, pues no es desde luego una forma aceptable de salir del problema. ¿Cuál es la forma de salir del problema? ¿Cómo se ha respondido a esa objeción de la tautología? Bueno, pues eso ya lo vamos a ver en la próxima clase. Pero digo algo para terminar. Es sorprendente que todavía hoy se plantee esta objeción como si fuera una objeción real y vigente. Uno puede ver todavía libros y artículos donde se afirma algo parecido a esto, ¿no? Que la teoría de la evolución es tautológica, que la supervivencia de los más aptos no dice nada, etcétera, etcétera. Como vamos a ver, esta es una objeción que está respondida desde hace bastante tiempo, que tiene una respuesta bastante obvia, diría yo, ¿eh? Y que, por lo tanto, el que siga considerándola como una objeción seria que pone en cuestión realmente a la teoría, pues sencillamente no está bien informado. Y en realidad, si todo esto tiene algún interés, aparte del puramente histórico, es que, vamos a ver, nos ayuda a precisar los conceptos de fitness, de selección natural y de evolución. Al final de esta parte del tema os pondré un gráfico que, en mi opinión, puede explicar de una manera bastante clara la relación entre todos estos conceptos, que son conceptos complejos, es cierto. Es decir, son conceptos en los que la discusión filosófica está cumpliendo un papel interesante porque ayuda a clarificarlos. Muy bien, lo dejamos aquí entonces. Hasta el próximo día.